Ya a esta hora ya nos acompaña Carlos de Tomaso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Guayaquil, editorialista de Diario El Universo. Buenos días, Carlos. Bueno, las primeras reacciones a este anuncio sin duda inesperado. Buenos días, Lenin. Sí, muy sorprendido porque anoche hubo varios manifiestos de asambleístas que anunciaron su voto a favor o del gobierno o en contra de la destitución y que sumados casi ya bordeaban los votos que necesitaba el gobierno para poder salir adelante en el juicio político. Más o menos, de acuerdo a mis cálculos, ayer habían garantizado más de 45 votos de los 46 que necesitaba. Por un lado. Por otro lado, pues, ¿la muerte cruzada es una figura constitucional? Sí, pero tiene causales. Y no están dentro de las causales el evitar la votación de un juicio político. Si bien el presidente manifiesta en su decreto, que lo hemos leído aquí en el estudio rápidamente, la causal de conmoción interna y crisis política, esas causales pues tienen que ser debidamente motivadas y probadas. Y yo tengo mucha duda de que cuando este decreto vaya a la Corte Constitucional a control posterior a pedido de cualquiera de los afectados, vaya a la Corte a ratificar su constitucionalidad. ¿Y eso qué significaría? ¿Que regresan los asambleístas? Eso significaría, si es que no pasa el control de constitucionalidad, que la Corte Constitucional puede dejar sin efecto el decreto de muerte cruzada, con lo cual pues se perderían todos esos efectos y la Asamblea retornaría a sus funciones. Sin embargo, a ver, si inmediatamente el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones, ya habría un proceso electoral en curso, ¿y qué peso tienen los dictámenes de la Corte Constitucional cuando en periodo electoral la máxima autoridad es el CNE? La Corte Constitucional puede dejar sin efecto cualquier acto de cualquier autoridad pública e incluso la Corte puede expedir medidas cautelar. Es decir, el Consejo Electoral pues tiene que convocar elecciones en 7 días, pues antes de esa convocatoria la Corte puede expedir una medida cautelar que suspenda temporalmente mientras analice el caso los efectos del decreto y con ello pues se bloquea también eso. Y creo que nos están llevando a un escenario de muchísima inestabilidad y lo que más me sorprende pues allanando el camino principalmente a quien ha sido el principal enemigo del gobierno. Y ya vamos a eso, Carlos, pero antes, crees que las razones verdaderas para tomar esta decisión son todas las expuestas por el presidente Lasso o hay más? Me da la impresión que puede haber más. Los contactos que hice esta mañana me decían que son por razones de Estado. Me sorprende mucho porque ayer, al final de la noche, habían, pues yo creo que ya hasta públicamente manifiestos de los votos y me sorprende que hayan tomado este camino que, repito, no lo digo ahora, Lenin, que ya está el decreto firmado, lo he venido diciendo hace semanas. Mientras más se acercaba el día de la votación, más complicado iba a ser poder motivar y sostener un decreto de muerte cruzada porque va a haber mayor sospecha de que lo estás usando para evitar ir al día de la votación final y esa no es una causa prevista en la Constitución y no por el hecho de que a lo mejor muchos de nosotros quisiéramos que muchos de esos asambleístas pues ya no estén porque no están a la altura, pero no podemos modificar nuestro criterio ni cambiar el criterio de lo que es en derecho las cosas y como son en derecho las cosas. Dejemos algo claro a propósito del control constitucional que podría ejercer la Corte. Se supone que solamente por una de las causales la Corte puede hacer control previo, pero el control posterior lo puede hacer a todo decreto presidencial. A todo decreto presidencial, incluido el de la muerte cruzada, así como también la Corte podía hacer control posterior de la destitución del presidente si se llegaba a dar en la Asamblea. Y ahí la Corte iba a ver y examinar si se habían violado todas las normas del debido proceso. Es decir, en cualquiera de los casos iba a terminar en la Corte y pues al menos yo le tengo confianza a la Corte.
Insisto, es muy difícil que logre pasar una motivación a estas alturas del juicio político, alegando en este momento esa crisis política. Me parece que el momento adecuado para esta figura era antes del dictamen de la Corte, es decir, antes de saber si iba a haber juicio o no. Pero bueno, vamos a mirar el criterio de la Corte. De repente no es el mismo que yo tengo. Ahora, hablemos de lo que sucedió ayer, porque es importante también, porque lo que ocurrió ayer es lo que a final de cuentas ha motivado la decisión del presidente esta madrugada. La Asamblea Nacional no decepcionó, se esperaba que sea desprolija, que la sesión fuera accidentada y hasta que se desacaten los márgenes dispuestos por la Corte Constitucional, y todo eso ocurrió. Vamos al análisis de lo expuesto, Carlos. ¿Probaron la culpabilidad del presidente en el cometimiento del delito de peculado? Depende desde qué punto de vista lo miras. Yo tengo desde el inicio de este proceso un criterio muy apegado a la tipificación penal. Hay otras personas que miran esto como no tienes que pegarte a la tipificación penal, sino a un tema de responsabilidad política general. Desde mi criterio, pues, es muy difícil haber comprobado que haya peculado, pero desde el otro criterio, desde el criterio político, pues se puede alegar cualquier tipo de fundamentación. Finalmente, quien iba a decidir si es que se acogía o no a las exigencias que la propia Corte Constitucional estableció para eso, era la propia Corte Constitucional. La Corte en varias frases dice, este juicio tiene que evidenciar la vinculación de conductas del presidente a lo tipificado en esos delitos. Así lo dice el dictamen de la Corte. Entonces, finalmente, Lenin, iba a la Corte a tener que revisar si lo que se practicó en prueba y las alegaciones que finalmente se hicieron se acogen a esa conceptualización que la Corte dio. ¿Tiene sentido un control posterior sobre una decisión presidencial que se sustenta en una atribución constitucional privativa? Absolutamente tiene sentido, Lenin, porque las herramientas democráticas también pueden ser utilizadas de manera abusiva. La propia Corte, cuando hace este dictamen, dice, le corresponde a la Corte mirar que el juicio político al presidente no esté siendo de manera abusiva, y ese es el concepto. Puede ser una herramienta democrática, pero se puede estar usando abusivamente. Carlos de Tomaso, constitucionalista, editorialista de diario El Universo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias.